10:38 de la noche, escuchábamos reacciones en la calle, buscábamos también punto de vista de republicanos, pero con una visión diferente. Yo no sé si se percibe también, Rubén, bueno, esa idea, decía antes Santiago, que es legitimidad de ejercicio, por no llamarlo juancarlismo, no sé muy bien si son cosas diferentes o no, pero si se entiende de alguna manera, tú decías antes que bueno, fue un pacto que hubo que acatar, que venía todo en el paquete, como decía antes también Santiago Roura, pero si se entiende que llegados a este punto, quizás ahora las cosas se ven de otra manera. O menos... Preguntamos no Congreso dos Deputados recentemente por que dende maio de 2013 o CIS non pregunta pola figura do rei. E incluso en maio de 2013, que preguntaron por casi imposición, por reiteradas preguntas da oposición, levaban 2 anos en preguntar. É dicir, é certo que o CIS, que é un baremo sociolóxico que se utiliza, pois o que teria que facer, o mellor, era mensualmente ver esa evolución, non? Nunca ese sentimento republicano, eu lembro-me fai moitos anos que a xente a bandeira república nin siquiera identificaba pola rúa, non? Os que levábamos bandeira republicana nos preguntábamos por que levaban a bandeira de Rumanía, o sea, a xente non tiña ese concepto do concepto de que era república, non? 40 anos de franquismo e de silencio absoluto e incluso pois cohabitación de partidos na transición por escondelo, non existía ese concepto. Hoxe en día a maior parte dos mozos saben o que é a república, o concepto de república, máis alá de que nós tivemos unha república, unha segunda república que acabou como acabou por un golpe militar. Eso, aquí parece que de repente a república era un cúmulo de males, en a república viviu a dereita e viviu a esquerda. Hubo períodos republicanos de dereita e períodos republicanos de esquerda. Eu creo que hoxe en día a maior parte de xente analiza a posibilidade de votar un primeiro ministro, incluso o que pasa en Francia da cohabitación, que pode haber un primeiro ministro dun color político e un presidente da república diferente, non? Doutra opción. É algo moi evidente. A cuestión é, o rei é garantía de un sistema político e económico. Ese é o que máis difícil considero que vai a ser votar abaixo, porque significa que votemos abaixo o rei, que cambiemos a Constitución, significa que cambiamos a correlación de forzas en este país, que o mellor ese concepto de unidade do Estado, a unidade da patria garantizado militarmente, como está hoxe en día na Pascua Militar, aparte de moitas cousas que se falaron, a xente se olvida que se acaba de dar gran parte da soberanía militar deste país a OTAN. Se vai a reducir a efectividade militar, que van a quedar 10.000 efectivos, e o resto vai a ser que os americanos e as potencias atlantistas pois teñan defensa interna de determinados espacios deste país, non? Ese debate se vai a dar. Van a permitir, porque a non nos vale con quitar o rei e poñer unha república, que a república sea exactamente igual e que siga garantizando pois prácticamente esta correlación de forzas que temos os traballadores con respecto ás clases poderosas, non? Obviamente, habrá un proceso constituinte e que non será o mesmo proceso constituinte que vivimos nos anos 70, non? Ese debate eu creo que vai a ser máis difícil para afrontar. Os empresarios, os SACIR que levaban o rei do ganchete para conseguir contratos en Panamá baixo coste, van a permitir que o primeiro ministro mellor lles audite se as ofertas que manden as empresas españolas están de acordo coa legislación comercial internacional. É un debate que eu creo que vai a ser máis difícil de afrontar, non? O proceso constituinte. Y todo esto en torno a una figura, lo que decíamos antes, la figura del rey, que últimamente no solo está tocada por este escándalo, por el caso Urdangarín, sino también por su estado de salud, por su mala salud en realidad, que hemos visto, y antes hablaba Rubén, de ese día de la Pascua Militar, que no solo lo veíamos con muletas, evidentemente, porque se está recuperando de la enésima operación Mila, pero también con esa sensación de que quizás los problemas de salud van un poco más allá. Sí, nos preocupa mucho la salud del rey, sobre todo nos preocupa porque es el jefe del Estado. Hasta ahora sus intervenciones quirúrgicas siempre fueron asimiladas con bastante normalidad por parte de la sociedad española. Hay que decir que la mayoría de ellas a consecuencia de accidentes que tuvo practicando sus deportes favoritos. No ha ocurrido lo mismo con sus últimas intervenciones tras su desafortunada cacería en Botsuana. Ahora mismo todavía está convaleciente, se está recuperando de su última intervención, la número 15. Don Juan Carlos tiene desde luego un extenso historial quirúrgico. Lo inauguró muy joven cuando lo operaron de una apendicitis y después en el año 81 pasó por el quirófano, como decíamos, a raíz de uno de estos accidentes, practicando squash. Pasó por el quirófano porque tenía heridas en el tórax, en el muslo, el antebrazo y la nariz. En el año 83 vuelve a pasar por el bisturí y repite también en el año 85 a raíz de una fibrosis. No tuvo que esperar mucho para volver a pasar por el quirófano. En el año 91 se vuelve a operar en la rodilla derecha. Se inicia aquí una cierta pausa, pasan 10 años sin que tenga que volver a sufrir ninguna intervención. En el 2001,
lo operan de varices en la pierna derecha y en el 2010 es operado de un tumor benigno en el pulmón. En el 2011 es sometido de nuevo a 2 operaciones, una en la rodilla derecha y otra en el talón de Aquiles. Es a partir de aquí cuando se van a concentrar mucho las intervenciones que sufre el monarca. Ha pasado muchos malos ratos en el último año y medio, ha pasado hasta 6 veces por el quirófano. En el 2012, por ejemplo, sufrió 3 operaciones, 2 a consecuencia de su accidente en Botsuana, en la cadera. Sin dudas, la parte del cuerpo que más problemas le está dando. En este 2013 ha vuelto a ser operado otras 2 veces de la cadera y una más por una hernia discal. Como dice don Juan Carlos, para quitarle hierro a sus intervenciones solo se trata de pasar por el taller. Por el taller pasa bastante a menudo, mil gracias. La verdad, Sandra, es que si hablamos de todas estas cuestiones, de todo lo que tiene que ver con ese repaso, esa chapa y pintura a la que se ha sometido el rey durante estos últimos años, hay una fecha que es abril de 2012, cuando pasa por el quirófano, nos enteramos una mañana, y además coincidiendo con el aniversario de la República, de que el rey lo van a operar porque ha sufrido un accidente, y poco después comienza a circular por las redes sociales esa fotografía que hemos visto hasta la saciedad del rey junto con otra persona delante de un elefante en una cacería en Botsuana, y ahí quizás es donde se produce el cambio a la hora de empezar a hablar de cómo los medios hablamos de la Casa Real, pero también de cómo la ciudadanía percibe a la Casa Real. Sí, yo no sé si o sea, ahí desde luego se percibió con digamos que la autoridad, ¿no?, que ejercía de alguna forma, o la ciudadanía percibía aquella manera de salir un poco torpe, ¿no?, incluso como obligado, como si fuese un poco demasiado dirigido, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no?, que recibimos aquella imagen clavada, ¿no?, del perdón. Esa petición de perdón. Esa petición de perdón, sí. yo creo que no llegó como debería haber llegado, ¿no? Pero yo creo que hay un punto de inflexión quizá también ya antes, que es, lo comentamos en alguna ocasión, cuando aparece Leticia en la Casa Real, ¿no? Yo creo que antes de Leticia, si recordamos aquellas bodas, aquellos olé, olé que le cantamos a la infanta en el año 95, Sevilla volcada, después en el 97 cuando se casaron la infanta y Urdangarín, ¿no?, parecía que en aquel momento había un apoyo popular, se percibía por parte de la ciudadanía, ¿no? Cuando llegó Leticia, yo creo que ahí ella incorpora un elemento ya de debate, y que realmente no todo el mundo estaba de acuerdo con, no por la historia en sí, sino que Leticia, bueno, la periodista que se enamora del príncipe, tenía un punto interesante, ¿no?, desde el punto de vista mediático, pero sí que es verdad que a partir de ahí se resquebraja un poco la figura o la imagen que teníamos un poco de la monarquía, ¿no? Ya empezamos a pensar el pasado de Leticia, si Leticia lo estaba haciendo bien, si Leticia estaba a la altura, que si el príncipe estaba preparado pero que ella no era cercana, una serie de detalles de la imagen que yo creo que incluso a día de hoy seguimos teniendo, ¿no?, rastreando, porque ahora cuando se dice lo del príncipe, si está preparado, se insiste mucho en eso, y es seguramente verdad. Lo que falta por saber es cómo sería recibida también la figura de ella, ¿no?, la figura de Leticia. Entonces yo creo que ahí lo del rey, la cacería es que yo creo que antes nos hacía esta gracia, ¿no?, esa figura del rey, se hacían chascarrillos, esa parte pícara, ¿no?, de las historias de Juan Carlos o del rey, ¿no?, que se percibía como, bueno, que era infiel, que le era infiel a la reina. Y la pregunta es, ¿por qué pierde la gracia aquí, Emilio? ¿Es simplemente una cuestión de crisis o una cuestión de cómo percibimos también los ciudadanos las cosas? Porque estamos hablando de que quizás, bueno, pues en una época en la que las vacas estaban un poco menos escuálidas de lo que están ahora, quizás sí había motivo para bromas, y ahora bromas las justas. Bromas las justas, es que yo creo que hay también una falta de, ahora que decíamos, o sea, lo que está sucediendo ahora es que en un momento en que estamos sangrando los ciudadanos, que no haya una reacción por parte, cuando estamos viendo todo esto, ¿no?, y que hoy nos enteremos, o esta semana nos enteremos que la infanta se ha gastado en un cubierto 500 euros en el fin de año en París, es como lo de Bárcenas cuando tomaba el champán, pues realmente yo creo que esto es lo que perjudica mucho, ¿no?, porque una cosa es que esté imputada y otra parte es la reacción que tienen que tener, ¿no?, porque yo creo que no están tratando eso adecuadamente. Evidentemente ellos van a seguir esquiando y van a tener un tipo de vida, pero bueno, yo creo que eso a los ciudadanos nos sangra más. Emilio. Bueno, a ver, yo creo que, claro, evidentemente en un periodo de crisis como este es muy difícil que eso se pueda mantener. Quiero decir, la transparencia de lo que son las cuentas de la Casa Real en un contexto como este es complicado de mantener, ¿no?
Ahora bien, yo un poco en la idea esta de si era Leticia o no era Leticia, hombre, yo creo que no es el tema Leticia o no, ¿no? No, no. A ver, Leticia es porque era el príncipe, ¿no? Y como era el príncipe, evidentemente se enfocaba más ahí. Pero antes de Leticia, que teníamos una imagen de todos, como esa familia unida, vinieron los consortes, vino, digamos, para Elena, había un consorte también ideal en la pareja, ¿no? Llegó el ideal de Cristina, la pareja guapa, los dos deportistas, bueno, se percibía. Ahí no es que ella hubiese ejercido un elemento, pero sí hubo ya debate, por lo menos un punto de... Hasta ese momento yo creo que no se había percibido, porque los consortes se aceptaron como adecuados. Claro. A ver, yo creo que aquí hay un problema también importante, que es el príncipe. Es decir, el príncipe tiene un problema general de aceptación. Es cierto, lo están comentando, que generacionalmente podría entrar mejor, o a priori podría entrar mejor en determinado círculo, digamos, generacional. Pero yo, por lo que tengo visto y leído, así a bote pronto y tal, parece ser que no es así. Es decir, generacionalmente la figura del príncipe no es considerada, como dijo la chica que habéis entrevistado antes, no es considerada como uno más, ¿no? Ese problema no lo tuvo su padre. No lo tuvo el rey. Claro, entonces, plantear esto, porque el rey, además, yo creo, evidentemente, como todo lo que estoy diciendo aquí, es una opinión personal, la figura del rey ha sido muy, muy exprimida. Creo que exprimida hasta la saciedad. Hay que ver las operaciones que tiene, hay que ver cómo está este hombre. Una cuestión simplemente humanitaria. Es decir, claro, entonces, yo creo que este país es un país también que por muchas razones fundamentalmente históricas, es un país también muy personalista y por lo tanto también muy presidencialista, que nuestro presidente en una monarquía es el rey, pero muy presidencialista, es decir, dependemos en muchas maneras nuestra sociedad política y nuestro comportamiento de personas concretas, ¿no? Claro, pero y entonces aquí cabría preguntarse si precisamente si dependemos tanto de personas concretas, claro, y esto se lo pregunto también a Miguel y luego veremos un poco cómo ha ido cambiando esto, si es necesaria una estrategia de comunicación diferente también. A medida que van cambiando los tiempos, hay que comunicar de una manera distinta en este momento, lo que hace la Casa Real. Lo que está pasando es que también que en esta crisis brutal y que ha afectado no solo a la economía, sino a todas las instituciones, estamos utilizando un poco la corona como el chivo expiatorio. Tengo esa sensación, a mí me da esa sensación, porque realmente ves lo que hizo Nos, pero ves lo que hicieron los sindicatos en Andalucía, o ves lo que hicieron ciertos políticos, o Bárcenas, etcétera, u otros, y eso sí que me parece escandaloso. Entonces, creo que estamos viendo el foco en la monarquía, porque, bueno, es una institución querida, etcétera, y bueno, pues nos fijamos ahí. Además, la monarquía como no es una institución democrática, hay que decirlo. La monarquía se puede tener por historia, y España tiene una historia muy grande detrás y se permite este lujo de poder tener una monarquía. No se puede someter a plebiscito, a referéndum, ¿eh? Yo en eso no estoy de acuerdo. Se puede someter a referéndum la república, pero la monarquía no. Y luego la situación esta que estamos viendo lo de Leticia, esta cuestión de a veces nos paramos tanto en la imagen externa y no en el valor que supone la corona para este país. Yo creo que este país está viviendo o ha vivido de los 35 últimos años la mejor época de este país, donde hubo mayor riqueza, grandeza, claro, y esto fue bajo la corona. Cuando hablas de república, aquí no va a haber una república española, ¿eh? La república tiene que llegar, si llega, a través de una reforma constitucional. Y tú hablaste muy bien de unas cosas constituyentes. No va a haber una república española, habrá una república gallega, habrá una república catalana o una república vasca, porque los partidos ya lo han anunciado, muchos de ellos. Partidos nacionalistas, yo al señor Vence del Bloque en esta mesa lo dijo claramente, yo trabajo por una república gallega. Entonces la república española es una quimera. Porque si hay ese movimiento, si hay ese proceso, como tú dices, de reforma constitucional y unas cortes constituyentes, no va a haber esa república, porque en este país estamos viendo situaciones difíciles que solo, algunas de ellas encuentran amparo en una institución como la corona, como son las tensiones territoriales. ¿Qué pasa? Todos los que están buscando en este río revuelto y ven que aprovechan la ocasión, atacan a lo mejor esta institución porque saben que a partir de ahí podemos encontrar la independencia, como están buscando los catalanes. Pero yo no creo que sea así. Claro, yo tampoco. Yo te aseguro que la corona es un punto de unión. Luego nos escandalizamos del escándalo. Yo he visto, tú ves la historia de las monarquías europeas, incluso de la española. No te preocupes, luego vamos a ir con el resto de las monarquías. Y luego es el escándalo de una infanta de España. Quizás a lo mejor a la infanta, pues había a lo mejor
que decías, es un miembro de la familia real. Por supuesto, es un miembro de la familia real y representa al país, que cuando va la infanta va representando a la corona y la jefatura del Estado está en el rey. O sea, la infanta también representa al país. Y a lo mejor hay que quitarle esa representación en el caso de que sea esta es otra cuestión. Miguel, déjame que te frene, que tenemos muy poco tiempo y me imagino que tanto Rubén como... Estamos Miguel, juzgando un una segundo, por institución favor. básica y fundamental que ha sido superútil a este país, Miguel, por el comportamiento de un miembro que yo soy el primero que quiero escuchar tanto a Rubén como a Santiago e tamén a Sandra, que ha pedido a palabra. Con diferencia dos partidos e dos sindicatos, os partidos e os sindicatos as súas contas teñen que ir a un tribunal de contas que as audita, cousa que non aparece na Casa Real. O exercicio... Pues cambiemos la ley, o exercicio de transparencia. O exercicio de transparencia. Cambiemos la ley nosotros, la culpa es nuestra, no de él, Bueno, a culpa será dos partidos que mayoritariamente están avalando ese sistema, non será nosa. Por favor. Segundo, antes falaba este home desta asociación monárquica, cando eu como cidadán español miro os orzamentos do Estado, os orzamentos van a unha cousa que se chama Casa Real, e a Casa Real inclúe o rei e a toda a súa familia, por eso digo que todo esa subvención. Tamén hai un presidente da República que tiene unha dotación económica. A presidencia da República ten unha dotación económica, exacto. Enseguida hablamos de dotación económica, un momento. Aquí o que hai que introducir en riba da mesa, son a mellor debates que noutros países as monarquías teñen. En Bélgica non existe o rei de Bélgica, non existe a figura do rei de Bélgica, porque os belgas asumen que Bélgica é un país que non existe como país. Entón, ele se declara o rei dos belgas, non o rei de Bélgica. Por qué? Porque os flamencos e os valóns saben que son países completamente independentes, aparte, o sentimento belga... Miguel, por favor, un segundo. Miguel. O sentimento belga só se sostén... Tiene unha única bandera, tiene un único himno, tiene unha representación europea. Pola figura da monarquía. Entón, o monarca asume... Es el rey de su pueblo. Asume que existen dúas realidades nacionales. Esta figura, aquí neste país, non vai a existir. Primeiro, porque a propia lei franquista do ano 47, que logo no 69 é refrendada en Cortes, decía que hai dúas cousas que este rei ten que asumir. Os principios do movemento nacional... xa empezamos. Pero non está superado, porque por favor, es que ya... Vamos a ver, pero que iso se transmite a Constitución... Pero tú te olvidas la transición española... Eso... Y lo que hizo el rei por la democracia en este país. Se impediu absolutamente na redacción da Constitución que se movera esa transmisión dos principios do movimento e o concepto de unidade de España garantizado militarmente. Miguel, un momento, quiero escuchar a Santiago. Yo creo que eso no es cierto. Rubén y Miguel, por favor. Miguel, que no se pudo discutir. Yo creo que eso no es cierto técnicamente. Se pudo votar, pero es discutible políticamente. No hubo unas cortes constituyentes. No hubo unas cortes constituyentes que no discutieron una constitución. Que no se pudo... Bueno, no, ¿quién te dijo eso? Podemos escuchar, por favor, podemos escuchar a Santiago, y Emilio ha pedido también la palabra. Que no son la ciertos. Legitimidad le viene de la Constitución, no le viene... que no se permite... olvidaos de las legitimidades históricas. Otro tipo de derechos que existen en otras constituciones. No, vamos a ver. La legitimidad procede del texto constitucional, eso es indudable, que rompe, hace lo que llamamos la fractura de los antecedentes, rompe con cualquier legitimidad anterior y desde luego con la legitimidad de las leyes fundamentales del movimiento, uno de cuyos principios era su inderogabilidad, ¿no? Que en España se decidiera por motivos coyunturales, que seguramente Emilio aquí presente podrá explicar bastante mejor que yo, reconducir a través de una ley de reforma política que era imposible, jurídicamente imposible con los principios del movimiento nacional, pues no tiene nada que ver. La procedencia está claramente en la Constitución, que es de donde arranca su legitimidad jurídicamente. Históricamente no me meto. Claro, esto es una cuestión que por ahí está encarnada. Vamos con la parte. A mí me interesa eso de la unidad. De la ley a la ley a través de la ley. Emilio. Todas las leyes son derogables, si no estábamos aún con las leyes de todo. Vamos a ver, respecto a la legitimidad. Hombre, a ver, yo me pregunto qué legitimidad... Si vamos a buscar legitimidad histórica de la monarquía, ¿qué la vamos a buscar? ¿La del año 47 de Franco? ¿El Reino de España? No. Porque es que entonces... No, la legitimidad histórica viene por una tradición histórica. Viene por tradición. En la tradición histórica tú la puedes aceptar o no aceptar. Yo quiero decir, España es un país monárquico, que tuvo república 7 años en su historia. Sí. La primera república duró un año y medio, casi 2 años, y la segunda 5 o 6 años. Bien. Muy poco... Los reyes que se echaron se les volvió a llamar. España es monárquica, esencialmente monárquica. Bueno. Queramos o no queramos. Y la legitimidad nos viene de la historia. Y quiero decir con esto que hay países Miguel, que no pueden... ha quedado claro. Perdona, Miguel, que hay países un segundo, por favor. Pero es que medio segundo, que nos queda media hora y quiero escuchar a Emilio. Nosotros la podemos tener. También podemos tener república, pero hay países que no pueden tener nunca monarquía, porque no tienen esa tradición. Pero estamos hablando aquí.
Estamos hablando de este. Y aquí hay una tradición histórica, ¿no? Aquí hay una tradición histórica de gobierno monárquico. Sí, sí. De una monarquía, no, de gobiernos no, de la forma de Estado de la monarquía. De forma de Estado monárquico. Sí. Vale, de acuerdo. La corona. Vale, de acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que la generación que estamos aquí, que se ha educado con los Erasmus, con la Unión Europea, con toda esta historia, mucha de ella, no digo que toda, pero mucha de ella no entiende por qué tenemos un monarca que nadie, y eso te lo dicen todos los que están en clase, que nadie expresamente, lo que comentaba Roura al principio, se ha votado la forma de gobierno. Es que los monarcas... Por favor, Miguel, un momento. Respecto de que, como tiene que ser, como España es monárquica esencialmente, no puede ser de otra manera, eso, vamos... bueno, a ver, eso es una opinión, una interpretación. Hay otras interpretaciones. A mí me hace mucha gracia estas cuestiones que siempre se preguntan y siempre se reiteran de que si estamos preparados para una república. ¿Y por qué no? ¿Pero qué pasa? ¿Hace falta pasar un examen de oposición? ¿O hace falta pasar una selectividad? ¿O hay que estudiar para ser republicano? ¿La República Española o la República Gallega? No, yo estoy hablando... A ver, yo estoy hablando de la República, estamos hablando de España. Pero es que eso es falso, estoy hablando de la República, estamos hablando de España. No, yo no creo que sea verdad que la República implique la... Hay un presidente de una autonomía que ha convocado un referéndum para la independencia. En una monarquía, por cierto. En una monarquía. No. Pero para irse también de la monarquía tenemos... Eso dirá, él ha convocado un referéndum para que la gente decida. Y dentro de la pregunta pueden decidir un Estado federal. Vamos a escuchar el final del argumento de Emilio. Miguel, por favor, vamos a escuchar el final del argumento de Emilio y luego hablamos de cuentas y de claridad. Una de las cuestiones que también quería insistir era la cuestión de... es verdad que la República, el sistema republicano en España son solo 6 años y pico. Desde toda la etapa La primera república también, ¿eh? La primera república dura 1 año y medio y la segunda dura 5 años y pico. Vamos a ver, es cierto que dura menos, pero también es cierto que buena parte de aquellos que estaban en contra y que nunca quisieron la Segunda República planteaban como tema esencialmente eso, de que España no podía ser de otra manera. Claro, si España no puede ser de otra manera, Franco lo que hace, es una opinión personal, lo aprovecha muy bien ese discurso y lo que hace es, precisamente para homologarse cara al exterior, es nombrar un reino, el reino de España sin rey, desde el año 47 hasta el año 75. Aunque Franco era monárquico. Era monárquico, pero no era rey, entiendo, o descendía de algún lado. Claro, entonces... De hecho, luego traicionó a la monarquía, ¿eh? Bueno, pero bueno. Vale, eso es otro debate. Podría ser otro debate, podríamos hablar de otra cuestión. Él se levantó... Quiero decir que si hay una tradición histórica, si se apela a la tradición histórica, que yo entiendo que es dudosa, vamos, un dictador llegado por un golpe militar, que creo que nadie dudaremos que fue un golpe militar, bueno, pues montó un reino, Es decir, el reino ya estaba, ¿eh? Bueno, el reino no estaba... ¿Quién eligió a la república? ¿Hubo un plebiscito para elegir a la república? No. No, municipales, pero no un plebiscito tampoco para elegir la República. A ver. Es que si nos vamos a hablar de que hay que votar todo... No, es que no nos vamos. Parece que Miguel, es que no nos vamos. La República estaba legitimada. No hubo un plebiscito para la República. Miguel, por favor, dejamos terminar el Emilio. Es que quiero hablar de cuentas, no tenemos tiempo. Bueno, a ver, es cierto que la República no tuvo un plebiscito. No, es que tampoco. Pero también es cierto que si bien... mayoritariamente el Parlamento republicano, en ese momento... Por votos ganaron los monárquicos. Por favor, ¿podemos dejar terminar a Emilio? Miguel, por favor. ¿Podemos dejar terminar? Si bien las elecciones de abril del 31, que eran elecciones municipales, se consideraron siempre en prensa como un referéndum, aquí en el año 77 no se consideró como un referéndum sobre la forma de gobierno, sobre la forma de gobierno de monarquía o república. No se planteó ese tema, o sea, se plantea, pero de manera muy secundaria. Sin embargo, las elecciones municipales, y estamos hablando de 40 años después, contextos sociales totalmente distintos. Por eso, evidentemente, ahora mismo estamos hablando de esto de esta manera, no de la manera del año 77 o del año 75. Bueno, pero en aquel momento todo el mundo, y podrías ver todos los medios de comunicación que existía, hablaban de referéndum expresamente. No estaba convocado legalmente como referéndum, pero todo el mundo era candidatura a referéndum. Dejamos aquí esta cuestión. Aquí esta cuestión. Os decía que queríamos hablar de cuentas. Antes apuntabais también si era o no era transparente. ¿Quién regula lo que le damos, el presupuesto que se lleva la Casa Real y cuánto se lleva, Mila? Porque aquí también ha habido cambios. Aquí también ha habido cambios y también ha habido muchas discusiones. Mucho se ha debatido estos días de lo que le cuesta la monarquía española al Estado español. Desde luego, su factura no es tan elevada como la de otras monarquías como la británica, pero también es cierto que los beneficios que genera después no son los mismos. Pero, ¿cuánto cobra, cuánto recibe cada año la monarquía española de los presupuestos generales del Estado? Hablamos de una partida de en torno a unos 8 millones de euros. Este 2014, y por cuarto año consecutivo, esta partida se va a recortar. Se va a quedar en unos
7.775.000 euros, un 2% menos que en el del año 2013 y 1 millón menos que en el año 2010, cuando empezaron los recortes. Todo este dinero, esta partida, la gestiona directamente la Casa del Rey. Decir que solamente el rey y su hijo, el príncipe, reciben un sueldo. El resto de los integrantes, las infantas, la princesa y la reina, reciben una partida por cada acto de agenda oficial que cubren. Iñaki Urdangarín ha sido apartado de la agenda oficial, por lo que desde hace 2 años, al menos de forma oficial, no recibe ninguna partida de forma directa. Pero este presupuesto del que os estamos hablando no es, desde luego, todo el dinero, no engloba todo el dinero que recibe la monarquía del Estado español. Además, el Gobierno también le paga a la familia real sus visitas oficiales, sus recepciones en Zarzuela y el sueldo de los trabajadores de la Zarzuela. También le paga, aparte, reserva una partida bastante considerable para los gastos para el mantenimiento de los jardines y de los palacios, de los choferes, y también corre a cargo el Estado de los gastos de seguridad. Destina estos gastos a los ministerios de Defensa, Interior y Hacienda. Estas cuentas son, desde luego, menos transparentes, un poco más opacas, y los que han hecho los cálculos dicen que podríamos estar hablando de hasta 60 o 50 millones de euros. Es más difícil de calcular esto último. Efectivamente, y hay incluso quien va un poco más allá en esas cuentas. Pero bueno, aquí, y de nuevo volvemos a hablar de cómo nos cuentan las cosas o cómo nos las dejan de contar, estamos hablando de que hay algo más de transparencia. Uno entra en la página web de la Casa Real, se puede encontrar con todos estos datos, pero luego, Sandra, claro, nos encontramos siempre con ese muro de todos los fondos que están dentro de otras partidas ministeriales. Claro, es que esa es también la clave, ¿no? Yo ahora, volvemos a lo mismo. A mí me parece que es necesario que lógicamente, que la monarquía, o sea, que en este caso la institución sea súper transparente, ¿no? Y que en estos momentos que estamos viviendo, pues nos enteremos exactamente de lo que se llevan de todo lo nuestro, ¿no? Claro. Porque para eso están representándonos, es decir, que eso sería lo lógico, que todos supiésemos, igual que hoy lo que insistía antes, ¿no? Que hemos sabido pues lo que le costó la cena de fin de año, pues también me gustaría saber cuánto cobra el príncipe o cuánto cobra el rey y cómo son, ¿no?, todas esas partidas. Claro, y aquí cabe preguntarse lo que decíamos antes, no solo una cuestión de cuánto nos cueste o nos deje de costar como tal, sino cómo de transparente es y quién lo controla. La ley de transparencia recientemente aprobada ya incluye ese tipo de información, ¿no? De todas formas, a veces hacemos cuentas efectivamente parciales, ¿no? Yo estaba pensando ahora que oía los datos, que yo espero que si por un acaso mañana España se convierte en una república, que en fin el mantenimiento del Palacio Real junto al Plaza de Oriente pues se siga haciendo, ¿no? Eso pertenece al patrimonio nacional, no es propiedad de nadie, no lo pueden vender, enajenar o pasar a ningún instituto sin ánimo de lucro, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, no creo que sea tampoco un tema de coste, ¿no? Yo he manejado ese mismo dato en el coste de la República Italiana, por ejemplo, que es una república parlamentaria como la alemana, un presidente de la República y un jefe de gobierno, y son más de 200 millones de euros, ¿no? La asignación de la presidencia de la República Italiana. No es una cuestión exactamente del coste. Lo que pasa es que, y en eso sí hay que darle la razón aparte de lo que decía Miguel, que decía muchas cosas, algunas de ellas acertadas, solo algunas, y todas, como siempre, apasionadas, pero eso no es defecto alguno, yo creo, ¿no? No, quiero decir que, en fin, que la crisis generalizada institucional no podía dejar fuera a la monarquía. Y ciertamente, antes decía Sandra que las alegrías del pasado, cuando veíamos aquello casi como... No falta razón en esto, ¿no? La crisis institucional es también parte de la crisis económica y financiera, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo con las instituciones políticas, que son las que yo más explico. Los mismos problemas de crisis de la representación política había en el año 86, en el 98, y llevamos repitiéndolo esto académicamente, vamos, décadas, ni me acuerdo, ¿no? Antes de que yo empezara a dedicarme a eso, mucho antes. Y sin embargo, solo es ahora, cuando oímos lo de la falta de representación. Tampoco hay que, yo creo que desviar demasiado el tiro, porque estamos sacando todo el arsenal y hay los comportamientos que no sean ejemplares, ya no digo los delictivos, desde luego, tienen que erradicarse, ¿no? Pero eso no significa
hemos abierto la veda de la crítica institucional y parece que todo ha estado mal siempre, ¿no? No, pero bueno, yo lo que quería decir, antes cuando decía Miguel con el tema de la imagen, no es una cuestión de frivolidad tampoco, ni que es que quiero decir... No, pero tenían un cierto velo, ¿verdad? Claro, era realmente la forma en que fluía la relación entre la monarquía y el pueblo, ¿no? Era un poco, no es una cuestión de que ahora lo pongamos, que si Leticia o no Leticia. Lo que pasa es que yo creo que eso sí que se percibía. Evidentemente, cuando hay una situación de crisis, como dices tú, generalizada, pues entonces, claro, las cosas duelen más. Pero se supone que hay una ejemplaridad y la que está imputada es la infanta. Es decir, no es una cuestión que nos estemos inventando y todo lo que está saliendo, Urdangarín y todos estos casos, de repente les estallan las manos. No es una cuestión sexual como fue el crisis de la monarquía inglesa, ¿no? Que hablamos de aquella época, el año horrible que tuvo la reina de Inglaterra, o un divorcio. No se trata de eso, se trata de que realmente la gente no tiene para comer, está pasando penalidades y ahora estamos viendo unos excesos que sientan mal, ¿no? Pero mira, esa gente también que ve esos excesos te cuestiona el Senado, que es mucho más caro, te cuestiona alguna gente de las autonomías. Lo cuestionamos pero todos, se le supone que también cuesta. Pero Miguel, ir a hablar. Eu creo que aquí hai pero se le supone ejemplaridad e sensibilidad a República tamén costa diñeiro. É dicir, Sarkozy non tiña Guardia Real. Un Estado cuesta Eso está claro. Sarkozy non tiña Guardia Real, pero tiña o corpo de coraceiros, que seguramente costarán máis, porque incluso o uniforme só de latón pesará máis que outro. Pero cal é a diferencia? Cal é a diferencia absoluta? Sarkozy ten que facer unha declaración de patrimonio e ten que estar na Asamblea Nacional Francesa. O rei non ten que facer absolutamente ningunha declaración de patrimonio. Pues cambiamos las leyes. É absolutamente descoñecido cal é o patrimonio personal. Aparte, como digo... Pero el problema no es del rey, el problema es que los políticos no hacemos esas leyes. Como se nos pide a clase política, ¿no? Como entramos en política, con que diñeiro, como saímos. Eu quero saber, o rei, como entra no reinado, e o día que afortunadamente abandone o reinado e váyase para Bayona ou para donde sexa, pois que queremos saber o que se leva, porque esa diferencia entre un presidente da República, básicamente, aparte de que elexido democráticamente pola xente, pero non existe ningunha referencia ao patrimonio do rei. Recentemente se atopa unha conta en Suiza, e de repente se di que é unha herdanza, que non sei que. Bueno, pois eu, calqueira político deste país que atopen unha conta en Suiza, xa pode decir que é dunha prima, dunha cuñada ou do vecino de Lérida, que lle cae un absoluto rapapolvo político. Pero es que el rey, te cuento que vivió en Suiza, que su padre estuvo en el exilio. Me parece súper ben. Que heredó de su padre en Suiza. A historia... Nunca se entera, que esa casa realmente nunca se entera. Cal é a diferencia? Que antes, eu vivo na miña familia, a miña nai, pois abría revistas do corazón e a figura, esas nenas loiras, esa imaxe bucólica da monarquía, o papel cuché desaparece, aparece a miseria de hablando de papel, Miguel, un segundo. El valor de la corona, Miguel, el valor del vamos a buscar esa visión. Tú hablas del valor. Un momento, por favor, dejadme un momento. Vosotros mismos de la monarquía papel cuché. Miguel Lorenzo, es que me molesta muchísimo tener que cortarte siempre a ti, pero no me dejas hablar. Vamos a ver, estamos hablando de papel cuché o del otro, pero sí es verdad que en ese valor, en esa representación que ha tenido siempre la Casa Real o la monarquía fuera de España, las cosas incluso fuera también cambian. Y nos hemos encontrado últimamente con imágenes muy diferentes las que recogen los medios de comunicación de otros países. Así nos ven fuera. Escándalo en España, resaltó el Corriere della Sera. La infanta Cristina ante la justicia, tituló The Guardian. La hija del rey acusada de fraude fiscal, dijo Le Monde. Las cabeceras y las cadenas de televisión más relevantes situaron en la primera plana la segunda imputación de la hija del rey, pero no es la primera vez. La prensa española, criticada por su tratamiento light hacia los asuntos relacionados con la familia real, se quedó muchas veces corta. Cuando aquí los medios empezaron a cuestionarse más determinadas actitudes, el rey se enfadó. Pues yo le veo fenomenal. Salimos un momentito, gracias. Vamos a salir un momentito. ¿Cómo afronta la es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en una prensa. Pero don Juan Carlos no podía hacer nada para acallar las redacciones de fuera del país que fueron a más tras su incidente en Botsuana. Le palais de Marivent, dans les Baléares. Uno de los reportajes más polémicos, el emitido hace unos meses por Canal Plus Francia. Cette jolie photo date de 2007. La monarchie est alors à son apogée. C'est la dernière qu'ils feront tous ensemble.
El documental tacha de maniquíes jóvenes y guapos a los príncipes. Describe a la reina como una mujer humillada por las supuestas infidelidades de don Juan Carlos. De Leticia dicen que padece anorexia y cuestionan que un rey que da la vuelta al mundo para ir matando elefantes en cacerías pueda ser el salvaguarda de la democracia española. Corina, a la que presentan como la amante del rey, los tejemanejes de Urdangarín o la caída de popularidad del rey tampoco se escapan. El documental parte de este instante, el posado familiar de 2007, el último en el que están todos juntos para presentar a una familia llena de secretos y que no es tan idílica, dicen, como creíamos. Pues así es como nos ven fuera y la verdad es que las cosas, Sandra, también se cuentan de una manera muy diferente. Yo creo que sí, claro, es que es eso que hablábamos antes. Primero, toda la situación que teníamos, porque los propios medios tampoco tratábamos el tema de la monarquía de la forma... De la misma manera. Bueno, ahora también, aún así, estamos, digamos, contando lo que está pasando en todo el proceso de la infanta, pero yo creo que nos hemos cortado también mucho, ¿no?, a diferencia de otros países. Entonces yo creo que esa imagen idílica que decían del reportaje, ¿no?, en el año 2007, que, bueno, sucede en muchas familias, ¿no?, que no es así, realmente todo muchas veces se resquebraja, pero el problema ahora de la imagen que está teniendo es que que nosotros estamos percibiendo y que los medios ya, bueno, pues somos sensibles en esta situación y cada vez se van filtrando más, ¿no? La imagen de la reina yo creo que también es para analizar, ¿no? Nos daría probablemente para otro programa, pero no tenemos tiempo. Miguel Lorenzo hablaba antes de que en otras familias también pasan estas cosas, en otros países también pasan estas cosas y de hecho, Mila, volvemos contigo para buscar lo que ha ocurrido en otros países, porque la verdad es que los escándalos tocan prácticamente a todas las monarquías europeas. Tocan prácticamente a todas las monarquías europeas y vamos a hacer una comparación porque este año pasado, el 2013, dos han decidido marcar el camino un poquito a las renovaciones en las casas reales europeas. La primera fue la holandesa. La reina Beatriz de Holanda anunció en el mes de abril su abdicación y unos meses más tarde en su país vecino, el monarca belga, hizo lo mismo. Pero ¿qué puede tener esto de similar al caso español? Sabemos que hay muchas diferencias con estos países, culturales, históricas y también de tradición. Sin embargo, si prestamos declaración a las familias, vemos que sí hay semejanzas. Por ejemplo, si vemos el caso de la monarquía holandesa, su reina Beatriz, hasta ahora reina Beatriz, ahora es princesa, tiene 76 años, va a cumplir 76, la misma edad que nuestro rey. Ambos nacieron en el año 38. Tienen hijos de 45 años. En el caso del nuevo rey de Holanda, Guillermo, 45, el mismo que nuestro príncipe, y ambos se casaron con mujeres plebeyas, y en el caso de los vecinos holandeses esto no fue impedimento para que ahora Máxima Zorreguieta sea reina. Hay otro caso también similar del que os hablábamos. En Bélgica, el rey belga ha abdicado a los 79 años y también ha decidido dejarle el puesto a su hijo. Estos son casos similares que sí han decidido cambiar a una nueva generación, pero también hay otros similares que se resisten a abandonar. Por ejemplo, en Noruega, el rey Harald tiene la misma edad que nuestro monarca, también bastantes achaques, pero no quiere que su hijo Håkon y Mette-Marit sean por ahora reyes. Sucede lo mismo y es un caso bien particular en el de la monarquía inglesa. La reina Isabel, la que más años lleva, 61 de reinado, tiene 87, también se resiste a dejar el trono, en este caso en su hijo, que ya ha cumplido lo que podríamos decir la edad de jubilación. El príncipe Carlos de Gales ya alcanza los 65 años y todos en Inglaterra, en Reino Unido, creen que el próximo heredero será su hijo, el nieto de la reina, Guillermo, que se ha casado también y ya tiene descendencia. Estos son algunos de los casos de las monarquías europeas, pero también han protagonizado muchos escándalos estos años las monarquías. No ha sido solo cuestión de las monarquías españolas, aunque sí no hubo imputaciones. Vamos a ver estos escándalos en este vídeo. 10 son las monarquías que quedan en Europa y ninguna, sin excepción, se ha librado del escándalo. La familia real inglesa es la que más titulares ha dado, desde las presuntas simpatías del tío de la reina por el régimen nazi al disfraz poco apropiado del príncipe Harry, pasando por las infidelidades de su padre con Camilla Parker. Pero sin duda hubo un punto y aparte. La misteriosa muerte de Lady Di, la princesa del pueblo, marcó un annus horribilis para la reina. Los Windsor fueron denunciados por el padre
padre de Dodi Al-Fayed. El magnate egipcio habló de una conspiración e incluso presentó un documental en el Festival de Cannes. No fue el único escándalo judicial. Sarah Ferguson protagonizó varios. No pagó una factura de 115.000 euros a un bufete de abogados y apareció en este vídeo ofreciendo un soborno. La familia británica ha dado mucho de qué hablar, pero también es cierto que es una de las más permisivas con la prensa, todo lo contrario a la holandesa. Pasó hace más de 30 años, pero el padre de la antes reina y ahora princesa Beatriz, el consorte rey Bernardo, ya fue acusado de malversación. No hubo proceso judicial porque la entonces reina Juliana amenazó con abdicar. Ahora los nuevos reyes evitaron la controversia cortando por lo sano. Decidieron vender su lujosa y polémica mansión en Mozambique. Sin desplazarnos mucho, uno de los hijos del hasta ahora rey Alberto de Bélgica no pudo darle más problemas a su padre. Fue acusado de desviar fondos de la Marina belga para pagar gastos personales y tuvo negocios con los hijos de Gaddafi. No llegó a pasar por el banquillo, tampoco su padre, al que le ha salido una hija extramatrimonial. Pero esto no es todo. El gobierno ordenó disolver la fundación de la reina Fabiola, con la que intentaba evitar el pago de impuestos. Otro país vecino, Suecia, se suma a esta lista negra. La idílica boda de la princesa heredera quedó totalmente deslucida tras ser acusada de corrupción. La luna de miel de Victoria la costeó un multimillonario sueco. A cambio, pudo recibir favores en su holding de empresas. Quienes son unos clásicos en estas lides son los Grimaldi. Ernesto de Hannover, ex de Carolina de Mónaco, fue condenado a una multa de 400.000 euros por agredir al portero de una discoteca. La polémica y los enfrentamientos con los medios de comunicación van más allá de monarquías y hoy, por ejemplo, en día nos ha llegado un caso desde Francia que ha enfadado mucho al presidente François Hollande. Muchísimo. Enseguida hablamos de ese caso porque una revista ha sacado una supuesta relación amorosa. El presidente Hollande ha amenazado con poner una denuncia. La actriz a la que se refiere, y ahí lo estamos viendo, también lo ha hecho. De hecho, en la página web de esa revista, la revista Closer, esta revista francesa, han pixelado las imágenes. Están en los kioscos, pero bueno, ahí no. Ahí también estamos en esos límites de lo privado, de lo público, de lo que enseguida hablamos, pero escuchábamos antes lo que había ocurrido en Suecia con esa denuncia por corrupción contra la heredera al trono. En ese caso, por esa luna de miel subvencionada, al parecer, por un millonario sueco. En este caso, Santiago, no ha pasado nada porque en Suecia ningún miembro de la realeza puede ser imputado. Aquí sí, aquí lo sí. Estamos bien. Aquí solo es inviolable la figura del inviolable del e irresponsable. Rey. Inviolable e irresponsable, sí. Es una exigencia constitucional, básicamente porque las funciones constitucionales, quienes son responsables de ellas son los que los refrendan, que son o el presidente del gobierno, en su caso los ministros, o en un par de supuestos constitucionales, el presidente del Congreso de los Diputados, ¿no? Y las constituciones no conciben a los monarcas como delincuentes, ¿no? Es un supuesto que siempre se ponía en las clases de penal, de qué pasa con el monarca homicida. No hay una solución para ese tipo de comportamientos, porque el derecho no puede regular cosas que nunca pasan. Que nunca ¿no? pasan. Nunca, cuando alguien escribe una constitución, nunca piensa en el caso de que el rey delinca, tal, porque los reyes no delinquen, ¿no? ¿Y qué pasa si delinquen? Bueno, pues si delinquen, obviamente lo que pasa es que dejan de ser reyes, no por la vía del derecho, sino seguramente por la vía de los hechos, ¿no? Distinto es, claro, con la familia real, donde en este país donde sí se les puede tocar. Veíamos lo que ocurría con los medios de comunicación. Sandra, hemos visto este caso, por ejemplo, en Francia, con François Hollande, bueno, pues que ya ha dicho que si esto sigue así quizás ponga una denuncia, ha dicho que esto es una violación de su vida privada, pero claro, aquí nos hacemos otra pregunta, y también como periodistas, ¿dónde termina la vida privada y dónde empieza la vida pública? En este caso, del representante de la jefatura del Estado y de su familia. Hombre, es complicado, lo que pasa que Leticia lo tiene, por ejemplo, claro, es princesa de 8 a 3, cierra la... De lunes a viernes. De lunes a viernes, cierra la puerta y ya está, ¿no? Y después se pone una... No, es broma. Lo que quiere decir es que hay un punto de verdad, ¿no? Que yo creo que, bueno, hay determinadas cuestiones que yo creo que les hemos respetado en los medios de comunicación, ¿no? Y que de alguna forma
bueno, yo creo que lo grave, como estos hechos que están sucediendo, son comentables, ¿no? Aquí, al final, nosotros los medios no hemos sacado los líos del rey, ¿no? Siempre ha sido rumores, que si tenía hasta que llegó Corina, pero me refiero que antes hubo una lista que fluía por las redacciones y al principio ha tenido novias y no hemos ido más allá, ¿no? O incluso la situación del divorcio, incluso de la infanta Elena, ¿no? Tampoco o el cese de la convivencia. Cese de la convivencia. Sí, tampoco hemos hurgado especialmente, ¿no? Luego Yo creo que hemos sido en general bastante respetuosos, creo. Y sin embargo hay quien ha tenido que pagar multas por ir un paso más allá. Vamos a ver unas imágenes, son de 2007, en concreto de julio de 2007. Es la portada de la revista El Juego, es una de las pocas revistas satíricas que hay en este país. Esta portada fue secuestrada, este número fue secuestrado por el juez Juan del Olmo, que ordenó el secuestro de la revista por esta portada, porque entendía que podría haber un delito contra la corona, como los que prevén dos artículos, el 490.3 y el 491 del Código Penal, por calumnias o injurias contra el rey o sus descendientes. Solo otras 2 veces en la historia de esta revista se secuestró una publicación y fue ambas en el año 1977. Bueno, hay que decir además que los 2 autores de esta viñeta fueron condenados posteriormente a pagar una multa de 3.000 euros cada uno. En días como estos en los que se habla, bueno, pues también de sketches humorísticos como los que se están viendo, por ejemplo, en un programa como Polonia, en este caso en la televisión catalana, la pregunta que nos hacemos también es si hemos sido, yo no sé si decir respetuosos de más allá de lo que haya ocurrido con este caso, que un juez decidió, bueno, pues que había un delito ahí y hubo que pagar una multa, pero ¿hay un problema cuando nos reímos o cuando hacemos chascarrillo a costa de él? No vale todo, ¿eh? No vale todo, porque eso no vale ni para los príncipes ni para cualquier pareja que se le ponga en esa situación, y ellos por ser los príncipes, sobre todo porque en las monarquías lógicamente son personajes públicos desde el nacimiento y entonces tienen una proyección pública y es verdad que tienen muy poca o escasa vida privada que no se sepa, pero yo creo que esto no tiene un pase y me parece una falta de respeto, no solo porque fueran los príncipes, sino de cualquiera que se pusiera esta caricatura. Después de todo lo que estáis diciendo, a mí me hace gracia lo que oigo, bueno, me molestó, además me indigné, lo que pasa que ya me pasó un poco, lo que pusiste de Canal Plus de los franceses, ¿eh? ¿Por qué? Es que porque sí, porque mandan memorias para los franceses que estaban hablando la familia de Alta, pues que miren Mitterrand, que le apareció el día de que se murió la viuda y también era la familia idílica con Daniele, o sea, a mí que esto que los franceses me vengan a dar a mí lecciones de estos temas, como que me molesta un poco, que tienen mucho que rascar en su país, sobre estos temas, sobre todo la imagen, porque ellos fueron los más falsos con el tema de Mitterrand, y lo vimos todos, y eso se vio, o sea, que y era una república. Entonces me parece que no me van a dar a mí lecciones en los del Canal Plus de Francia, porque me molestó tremendamente que vengan a decir esas cosas y que hagan que tergiversen el mensaje y que digan cosas que no son ciertas y que lleguen al Sálvame de Luz, porque eso es un Sálvame, eso no es un Canal Plus, eso es un Sálvame de Luz. Y luego, después de todo dicho esto, que ya me pasó el enfado, quiero decir una cosa, vamos a ver, las personas somos de una manera y las instituciones son otras. Entonces, es verdad que muchas personas pertenecientes a instituciones, a la monarquía, a la corona, han cometido hechos reprochables. El rey no comete delitos en su función constitucional. Yo en su función personal, si matara a alguien, yo creo que es un homicida. Habrá que echarlo, pero es un homicida. Habría que levantarle ese. Pero ahí es donde dice Santiago que dejaría de ser rey por hecho. Pero vamos a ver, también los presidentes de las repúblicas y sus hijos, basándose en que sus padres eran presidentes de las repúblicas, hicieron actos negativos. En Alemania hace poco el presidente de la república tuvo que dimitir. Por cierto, ¿alguien sabe quién es el presidente de la república alemana de ahora, el nombre? Sí, ¿ves la diferencia entre una monarquía y una república? Que la corona al menos la conoce todo el mundo. Al presidente de la república no lo conocemos. En Francia le podemos decir el nombre del presidente francés. Y ninguno sabe quién es el nuevo presidente de la república alemana. Yo lo sé que lo traje apuntado, ¿me entiendes? Pero no lo voy a decir. Pero el anterior, ¿sabes el que dimitió cómo se llamaba? No, porque las repúblicas en estos países no tienen representación, y España tiene una representación con la corona, que solo nos estamos fijando en España, pero en Iberoamérica también tiene una función muy importante. Yo creo que todas esas imágenes de la corona debemos ponerla en valor y no pararnos en la anécdota, y no pararnos en conductas de personas que dentro de la corona son reprochables. Yo creo que tenemos que ir más allá. Emilio está sacudiendo la cabeza. No, tenemos que ir mucho más allá. Un momento, Miguel. Más allá voy yo, que me van a echar, que no tengo tiempo. Todas las instituciones, como bien dijo él antes, están en crisis. Emilio. Yo solo quiero decir dos cosas porque supongo que ya estamos acabando, ¿no? Estamos acabando ya, que nos vamos de tiempo. Vamos a ver, dos cosas. Una, España
por esencia, no tiene por qué ser monárquica, será lo que su sociedad quiera, entiendo. Por supuesto, siempre. Y la oportunidad para dársela... Por tradición es monárquica. Perdona, déjame... Sí. Y la oportunidad para dársela creo que tendrían que dársela en algún momento, no sé cuándo, sería el momento. Y dos, la figura del rey y el problema de la abdicación, que se llama abdicación, para mí es un problema más general de incapacidad de generar relevos generacionales adecuados de élites políticas en este país. Y que eso sí que hay una tradición histórica de ello. El rey es la expresión de ello. Es decir, el príncipe a estas alturas, después de, creo que son 40 años casi de monarquía, la figura de Juan Carlos tendría que estar a estas alturas con una capacidad mayor de poder suceder, desde la perspectiva monárquica, una capacidad mayor de suceder al rey. De la misma manera que pasa en este sistema político de este país, que buena parte de las élites de 40, 30 años, bueno, pues a lo mejor tendrían que estar más preparadas para suceder a aquellos que realizaron la transición. Creo que es un problema, es la expresión de un sistema, que es evidentemente su cúspide. Rubén, en la línea de lo que decía antes exactamente, Rubén. es un poco la expresión del sistema, ¿no? Y creo que está la figura del rey, creo que es clarísima, ¿no?, respecto a la figura de Felipe, ¿no? Bueno, pues prácticamente va a ser la conclusión. Santiago, no sé si querías Yo creo añadir algo que más. solo una frase. El rey Juan Carlos yo creo que ha hecho un servicio importante a España. A lo mejor era el momento de plantearse ahora hacer a lo mejor el más doloroso, ¿no?, el más generoso también, para que ese servicio le sirva a aquello que representa, que es la corona, y que he de suponer que él quiere que permanezca. Bueno, pues este mismo debate se generó también, en cierta manera, en Inglaterra, o al menos en la ficción, en una película que recogía muy bien, ya saben que nos gusta cerrar la otra vía con una escena de una película para buscar también el punto de vista del cine, cómo el cine nos cuenta nuestra propia vida, cómo refleja nuestra sociedad en Inglaterra. Este debate quizás se lo planteó también la propia reina en aquel Annus Horribilis del que hablábamos antes, con todo lo que sucedió en torno a la princesa Diana, la princesa de Gales. Y precisamente con esa película y con otro debate, en este caso entre un jefe de gobierno, y hemos hablado de jefes de gobierno, pero también de jefes de Estado, vamos a terminar por hoy, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros, a vosotros que nos hayáis acompañado también, que nos hayáis ayudado a poner tantos puntos de vista. No me lo puedo creer, pero va a acabar Miguel Lorenzo. El presidente de Alemania. Nos vas a decir el nombre, venga. Joaquín Gauck. Espera, que yo no escaleo por rey de Camboya. Claro. Ah, no, van a acabar todos, muy bien. Alemanes sí saben cómo se llama. Bueno, Sí, toda Alemania sabe quién es voy a hacer uso de mi autoridad, Todos si es que me componentes. hacen caso, y voy a terminar yo despidiéndome de ustedes hasta la semana que viene con una imagen como esta. ¿Abriremos algún día un debate como el que abre el matrimonio Blair en La Reina? Buenas noches. Ya sabes, tal vez esta vez la gente les haya visto como realmente son. Es decir, Una pandilla de gorrones, emocionalmente retrasados y chalados. eso es absurdo. ¿Por qué? Viven en una burbuja de privilegios y riqueza, o sea, no pagan impuestos. Sí, los pagan. No por todos sus ingresos. La reina nos cuesta 30, 40 millones al año. Oye, si quieres tener una conversación Sí, seria... quiero. Sobre la Constitución. No tenemos. Sobre las formas en que nosotros como gobierno podríamos eliminar progresivamente los privilegios hereditarios. Si te vas, ¿te llevas la bandeja? Pero ya sabes, ahórrame el rollo de que rueden sus cabezas. ¿Por qué? Porque insulta tu inteligencia. Es inconcebible que este país sea una república. Al menos mientras ella viva. ¿Por qué? Porque nadie lo aceptaría.